Muy buenas tardes a todos. Continuamos con las actividades del primer día del Foro y Expo de Colaboración Académica Internacional en su sexta edición. Tenemos el placer de recibir a la doctora Verónica Rodríguez Luna. Ella obtuvo su doctorado en educación, es maestra en enseñanza del inglés como lengua extranjera y licenciada en lengua inglesa. Es parte de la Comisión de Cursos Multimodales en Inglés de la Universidad Veracruzana y ha participado en el diseño de 3 cursos multimodales para esta institución. Pertenece al cuerpo académico Autonomía del Aprendizaje y ha publicado varios artículos y capítulos de libro sobre el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Es académica de tiempo completo y coordinadora del programa de apoyo a la formación integral del estudiante del Centro de Idiomas en Jalapa de la Universidad Veracruzana. Actualmente es también la coordinadora de los programas de intercambio virtual COI y BIC, Virtual International Collaboration, de la Universidad Veracruzana. Es presidenta y una de las fundadoras de la Red Latinoamericana de COI. Y bueno, relacionado a COI, precisamente la plática es en este sentido. Nos va a dar el contexto y una breve introducción de lo que sería esta metodología que se ha impulsado en relación al contexto de la pandemia. Adelante, doctora. Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, primero que nada por la invitación a la Universidad de Guanajuato, bueno, porque nos permitirán pues dar a conocer a su audiencia, a la audiencia internacional, sobre estas dos estrategias muy importantes de internacionalización del currículo en casa y cómo las estamos llevando a cabo, principalmente entre la Universidad Veracruzana, pero también con nuestros socios internacionales. Entonces voy a compartir pantalla. Permite. Ya estoy compartiendo. Regresar porque me quedé en la parte de la prueba. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, voy a hablar precisamente de estos dos programas que tenemos, como ya les decía, en la Veracruzana, Collaborative Online International Learning, o COIL, y Virtual International Collaborations, que son programas, o BIP, para el intercambio virtual, ¿sí? Y cabe mencionar que esto es para intercambio virtual, no movilidad virtual. Es diferente y lo podremos ver ahora en la definición de COIL, para que todos estemos pues en el mismo canal. Yo sé que aquí en la audiencia ha de haber personas que conocen muy bien la metodología COEL, pero bueno, recordemos para estar, como les decía, todos en la misma tónica de qué sería COEL, ¿no? COEL, por sus siglas en inglés, es una metodología de enseñanza-aprendizaje en la que un profesor de una universidad, en este caso puede ser de la Veracruzana, Universidad de Guanajuato, junto con un par internacional, elaboran un programa para un proyecto de una experiencia educativa o materia. Nosotros le decimos también experiencias educativas, que incluyen estos elementos. Es el programa que van a elaborar los profesores para que sea implementado en un intercambio virtual. Debe incluir resultados de aprendizaje, actividades, herramientas y o plataformas tecnológicas y además una evaluación. Sí, es importante considerar la evaluación de las actividades COEL. Y bueno, esto es con el propósito de intercambiar información, y aquí esto también es muy importante saberlo. ¿Qué información sobre qué se intercambia? Sobre contenidos disciplinares, ¿sí? Porque luego piensan que, no todos, ¿verdad? Pero me ha tocado audiencias donde piensan que COEL es para hablar sobre culturas, tradiciones, estilos de vida. Sí, está bien, lo pueden ver aquí, pero también se comparten contenidos disciplinares. Y también cabe mencionar que el COEL no es nada más para el área de lenguas, ¿sí? Se pueden llevar a cabo intercambios virtuales en cualquier idioma, ¿sí? Y no es para el área de lenguas, sino para hablar de contenidos disciplinares, pero también meter un enfoque internacional e intercultural, como más adelante lo podrán ver en un ejemplo de una planeación. Y ahora, para dar un poco de la historia, de la experiencia que tenemos en la Veracruzana, nosotros iniciamos con esta metodología en el 2016, aunque ya fue, surgió desde el 2006 en la Universidad del Estado de Nueva York, por medio del liderazgo de John Rubin. Él fue el que llevó a cabo
pues la creación del SUNY COIL Center y también sentó las bases de la metodología COIL. Y bueno, nosotros en la Veracruzana, en este año, el 2016, recibimos una invitación de parte de la Embajada de Estados Unidos para participar en ese momento. Fue un programa que pues el gobierno de Barack Obama estuvo impulsando para los países en vías de desarrollo y para universidades que tuvieran en su mayoría una población de estudiantes de escasos recursos, como es el caso de la Veracruzana. Más del 70% de nuestros estudiantes son de clase baja. Y bueno, entonces aplicamos para pues las características para este programa que se llamó USA Mexico Multi-State COIL Program. En esa ocasión se seleccionó por el perfil a 3 profesores que tomaron el primer curso, que es el curso COIL de orientación en el SUNY COIL Center. Lo hicieron en línea, pero también ya para la siguiente parte, 2 profesores fueron seleccionados de esos 3 para pasar a la siguiente fase y recibieron el entrenamiento de Academy for COIL Course Development. También fue en línea, pero se tuvo pues una estancia en Cuernavaca, profesores del SUNY COIL Center. Estuvimos 4 días recibiendo el entrenamiento también de manera presencial. Y bueno, entonces nosotros en la Veracruzana, en febrero del 2017, tuvimos nuestros primeros 2 cursos COIL. Y hasta el 2018, por convenio con el SUNY COIL Center, solamente podíamos tener el entrenamiento de 2 profesores por año, cuando en la UB tenemos más de 6,500 académicos, más de 80,000 estudiantes, y bueno, explicando en las reuniones de los coordinadores de COIL, bueno, yo exponía la situación y decíamos, es que pues con 2 profesores al año, ¿cuándo vamos a llegar a 6,500, a más de 80,000 estudiantes que evidentemente no pueden hacer una movilidad presencial? Entonces, bueno, lo que hicimos fue con las autoridades de la Veracruzana, hablando, les digo, en reuniones de coordinadores de COIL, del SUNY COIL Center, fue que la Veracruzana diseñó su propio curso de entrenamiento COIL, que nosotros le llamamos Virtual International Collaborations o VIC. Sí, y aquí, bueno, nosotros decimos también que es como una versión tropicalizada del COIL, porque nuestros facilitadores, nuestros ejemplos de intercambios virtuales COIL son de la Veracruzana con académicos de otras partes del mundo. Y bueno, aquí algo interesante que quisiera compartirles, porque sé que hay muchos académicos conectados a esta plática. ¿Cuál sería el perfil, por ejemplo, de un profesor que quisiera recibir un entrenamiento COIL a grandes rasgos? ¿Sí? Porque nosotros en nuestro perfil de la Veracruzana tenemos pues el perfil a grandes rasgos que se espera de un profesor que desea hacer un intercambio virtual COIL. Bueno, si es un profesor, en este caso de la UB y del extranjero, que cuentan con competencias en el idioma inglés, francés o español, A2, preferentemente B1, pero esto aplica para un profesor, por ejemplo, de la Universidad de Guanajuato o de la Universidad de Guadalajara, que quisieran recibir un entrenamiento en el SUNY COIL Center o a lo mejor en Brasil, ¿no? Que también, bueno, ellos en Brasil tienen el programa Brave a nivel nacional y también dan entrenamientos, o de momento que quisieran tomar algún entrenamiento en European Uni Collaboration, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitarían? Bueno, tener, si no es un país de habla hispana, pues tener dominio del idioma inglés. Nosotros en la Veracruzana también damos el entrenamiento en francés a partir de febrero de este año, a solicitud de nuestras universidades socias. Nos llevó, pues sí, algo de tiempo de diseñar el curso en francés, o en español también, ¿no? Tener las competencias en español, en idioma A2, preferentemente B1. Y también es importante que un profesor que quiera hacer un intercambio virtual COIL tenga competencias y disponibilidad en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Aquí también mucha apertura para el trabajo colaborativo interdisciplinario, ¿sí? Porque en el COIL también se promueve mucho lo que es el trabajo colaborativo interdisciplinario. ¿Qué pasa en nuestros entrenamientos? Que luego hay, por ejemplo, profesores de biología que no quieren trabajar con pedagogos,
o ingenieros que no quieren trabajar con profesores de derecho, y así. Entonces, sí es importante que los profesores que nosotros seleccionemos, o que si yo soy un profesor que de manera individual me quiero registrar a un curso para recibir un entrenamiento en la metodología COIL, pues que yo sepa que a lo mejor no voy a trabajar con alguien de mi disciplina, pero que la otra disciplina va a tener mucho que aportar para mis estudiantes y para mí como profesor en mi desarrollo profesional. Y bueno, con una buena administración del tiempo y también que tenga carga frente a grupo en el siguiente periodo. Si en los entrenamientos, pues generalmente van pues enfocados a los profesores. Hay entrenamientos específicos para administrativos, pero aunque los que más se promueven son a los profesores. Y bueno, aquí también buena administración del tiempo es clave, ¿sí? Como el trabajo es en línea, sí es muy importante que los profesores seamos muy organizados porque hay que cumplir ciertos tiempos en cuando se está llevando a cabo la implementación. El objetivo del curso, particularmente de este curso y en general de los cursos COIL, pues es precisamente orientarlos a los académicos en la elaboración de una intervención educativa en la modalidad pues, COIL de aprendizaje colaborativo internacional en línea, junto con un par de una universidad del extranjero. ¿Sí? Esto también es importante porque luego pasa, por ejemplo, nosotros cuando damos nuestros entrenamientos, que un profesor de Coatzacoalcos, porque nosotros tenemos, la Veracruzana tiene 5 regiones, una universidad muy grande, un profesor de Coatzacoalcos luego quiere trabajar con uno de Poza Rica, y no es entre regiones, porque la colaboración, pues es internacional, tiene que ser con alguien de otro país, ¿sí? Y bueno, la intervención se aplica en el siguiente semestre, ¿sí? Como les decía, generalmente para poner de inmediato en práctica los conocimientos adquiridos en un entrenamiento, se recomienda que inmediatamente en el siguiente semestre se lleve a cabo la intervención con los estudiantes. Y bueno, les quiero mostrar un ejemplo de un curso COIL que tenemos aquí de la Veracruzana. El maestro Arturo Velázquez Ruiz, él es de la Facultad de Arquitectura. Él, bueno, estaba enseñando la experiencia educativa, arquitectura y ciudad. Él trabajó con alguien de Estados Unidos, con Angela P. Martin. Ella, bueno, es una doctora de Tompkins Cortland Community College. Fíjense que su experiencia educativa era arquitectura y ciudad, y de la doctora, English as a Second Language, con un enfoque en Speaking and Listening Class, ¿sí? Con inglés como segunda lengua, pero enfocada en lo que es producción oral y comprensión auditiva. Y bueno, ellos se unieron para llevar a cabo una colaboración internacional de COIL, y les quiero mostrar un ejemplo de cómo son estos programas o estos sílabus que elaboran los profesores para implementar en un siguiente semestre, ¿sí? Esto es resultado de los entrenamientos. Por eso sí es muy importante recibir el entrenamiento, porque el COIL es una metodología, no es nada más que yo le digo a un colega del extranjero, tú un día da una clase y yo doy a tus estudiantes una clase. No, es una metodología y requiere de ciertas actividades. Por ejemplo, aquí podemos ver que en las planeaciones se empieza con las semanas. ¿Por qué? Porque como los estudiantes trabajan en equipo, es muy importante que haya por lo menos coincidencia de 4 semanas en el calendario de las universidades, porque sí sabemos que las universidades de diferentes partes del mundo comienzan sus ciclos en diferentes épocas del año. Entonces, sí es importante que por lo menos 4 semanas coincidan entre las 2 universidades en el calendario y las 2 universidades, ¿sí? Porque les repito, se lleva a cabo actividades con los estudiantes, no es nada más. Hoy no es que un día yo invito a alguien a mi clase y ya, no, es algo más complejo. Entonces, con mínimo 4 semanas que le dediquen a aplicar el intercambio al COIL, van a tener los resultados esperados, resultados de éxito. Y bueno, aquí después vemos, por ejemplo, en una segunda columna, tenemos lo que es el tipo de actividad, que puede ser de análisis, de comparación o de reflexión. El porcentaje de evaluación, les decía, sí es muy importante tomar en cuenta la evaluación. Yo, bueno, he sido invitada a algunos webinarios y he escuchado que en algunos países de América Latina
dicen, no le doy la evaluación porque quiero que sea más, que se motive. Sí, pero desafortunadamente, cuando no se le da una evaluación, luego no todos los estudiantes participan. El nivel de compromiso del estudiante es mayor cuando es parte de una evaluación dentro del curso, porque si se vuelve voluntario, la verdad, si lo tienes que hacer en inglés, por ejemplo, un estudiante de arquitectura, que su área no es lenguas, y que tiene que hacer algo en inglés y no le das una calificación y es opcional, la verdad, nosotros hemos visto que pues ellos no se involucran tanto y algunos ni siquiera lo llevan a cabo. Entonces, sí es importante considerar que las actividades COIL se evalúen, es lo recomendable. Y ahora, bueno, lo que es la descripción, aquí está la descripción de las actividades. Y bueno, al final tenemos, por ejemplo, las herramientas tecnológicas con las que trabajaron. Aquí pueden ver que ellos utilizaron Facebook y aquí sí también es de utilizar ese ejemplo principalmente por eso, porque no sé, en sus instituciones, pero en la Veracruzana luego ha habido casos de profesores que dicen, sí, Facebook es una plataforma con la que los estudiantes se identifican mucho, hay mucha participación, aumenta la participación si lo haces, por ejemplo, en Facebook o en Moodle, que en Moodle, ¿no? Porque además tiene esta parte de red social. Sin embargo, Facebook en grupos cerrados sabemos que se le puede dar un enfoque académico teniendo un grupo cerrado. Además de que contamos con el chat, que se pueden hacer videollamadas, entonces efectivamente se le puede dar una función académica y además, igual, como les comento, he notado que la participación de los estudiantes es mayor cuando utilizan, por ejemplo, Facebook comparado con una plataforma más rígida, ¿no? Y bueno, los pasos, sí les quisiera comentar a grandes rasgos los elementos que deben tener, ¿sí? Primero que nada, se recomienda tener una reunión síncrona en tiempo real con los estudiantes de ambos grupos y con los académicos de ambos grupos, ¿sí? Para que en esta primera sesión se explique que se va a llevar a cabo un intercambio virtual COIL, se presente a los otros estudiantes de manera general, al otro académico, y bueno, se explique a grandes rasgos en qué consiste la metodología. Entonces, sí es importante tener esta primera sesión síncrona y al final también se recomienda la última donde tenemos la reflexión. Sin embargo, a veces sabemos que por diferencias horarias, pues no es posible. Aquí les estoy presentando un caso de Estados Unidos, pero en la Veracruzana trabajamos, por ejemplo, con la India, con China, con Sudáfrica, y tenemos diferencias horarias de 10 horas y media, sí, en algunos casos. Y entonces, bueno, a veces no es posible concretar una sesión síncrona, o 2 o 3, sí, pero por lo menos intentamos que el mayor número de estudiantes asista a la primera, donde se explica todo en qué consiste y cómo van a estar trabajando este semestre, porque bueno, es lo correcto, que los estudiantes sepan cómo van a estar haciendo el intercambio virtual, con quién, por qué. No es nada más algo que el profesor quiso, no, esto es toda una metodología que los va a ayudar a conocer a otros estudiantes, a trabajar de manera colaborativa, a poner en práctica otro idioma, a conocer otra cultura, ¿sí? Y bueno, eso sería como que un primer acercamiento. De ahí, un paso muy importante, y esto es parte de la metodología COEL ya que lo promueve, es la actividad para romper el hielo. Sí, se recomienda porque luego pasa que algunos profesores dicen, ay, ya, yo quiero hablar de mi disciplina y me gustaría que empezáramos viendo estos conceptos. Sí, está muy bien, la disciplina es muy importante, pero además acuérdense que vamos a promover el desarrollo de otras competencias blandas, ¿sí? Como la empatía, ¿sí? La apertura, la tolerancia, el respeto. Entonces, bueno, también es importante, por ejemplo, empezar rompiendo el hielo. Ver, por ejemplo, en este caso, lo que hicieron los profesores es que cada estudiante subió un video en el que se presentaban, hablaban, bueno, de su lugar de origen, de sus intereses, de sus actividades de tiempo libre. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, que los estudiantes empiezan a conocer a alguien de su edad, más o menos de que están, también son universitarios, y se empiezan a dar cuenta que en realidad no son tan diferentes, ¿no? En muchos casos no son tan diferentes y empiezan a identificarse y decir, a él le gustan esas mascotas, a mí también, tiene tanto número de hermanos, yo también, ¿no? Y bueno, esos hobbies, le gusta más o menos el tipo de música, si no los mismos cantantes, pero el mismo ritmo. Entonces se empiezan a identificar y eso nos permite también que cuando ya se van a formar los grupos de trabajo para hacer actividades académicas más rígidas, se sientan más en confianza.
Y eso es lo que precisamente se busca, ¿no? Es simular como, por ejemplo, en un ambiente de trabajo. Se empiezan a conocer, se empieza a romper el hielo y después, entre las personas, con las afinidades en el trabajo, pueden sacar sí, productos muy interesantes que son los que llevan a éxito la compañía. Y es lo que se espera de que el estudiante lo experimente, ¿sí? Que trabaja con alguien de otro país, alguien que nunca había visto y que, bueno, es capaz de sacar, les digo, un producto académico pues más rígido y en otro idioma. Sí, esa es la primera actividad y es por eso es muy importante llevar a cabo la actividad para romper el hielo. Y de ahí, bueno, tenemos otra siguiente actividad que es también un poco cultural. Aquí fue el análisis de fotos. Los estudiantes tenían que compartir dos fotos, una más estática, que debería mostrar una escena de la calle y otra un poco más dinámica, donde se viera lo que era parte de la vida diaria de o las personas en su país, ¿no? Entonces, en una mostraban nada más las construcciones, en otra ya actividades, y lo que tenían que hacer en el siguiente fin de semana es que los estudiantes tenían que entrar a la plataforma aquí de Facebook, ver esas imágenes, empezar a hacer preguntas, comentarios, y sí tener como discusiones y hacer también, pues sí, algunos intercambios culturales. Y ya en la siguiente parte, que fue lo que duró 3 semanas, sí, esto sí ya es un poco el enfoque más académico. Los estudiantes de los dos grupos, sí, ellos ya elaboraron una presentación en una herramienta tecnológica que fue Google Slides, y aquí reflexionaron cómo la cultura define a nuestras casas y a nuestros vecinos, ¿sí? Reflexionaron qué es similar en sus ciudades y qué era diferente. Y aquí es donde podemos ver cómo se unieron las disciplinas, en este ejemplo en específico, ¿sí? Hablaron de cómo la cultura, que la cultura es específicamente, se estudia en el área de lenguas, es un enfoque muy particular, disciplinario, se puede decir, en el área de lenguas. Estaban con alguien que enseña lengua inglesa, pero además lo pudieron unir con arquitectura porque hablaron de las casas, del diseño, ¿sí? Veían como estudiantes que provenían, por ejemplo, aunque vivían en Estados Unidos, sí, que provenían de la India, de Irán, cómo sus casas en esos países son diferentes, sí, entonces las construcciones, entonces les permitió hablar de las construcciones, ven vocabulario nuevo, pero también hablaron de la cultura, y aquí se unió arquitectura, como les decía, con el aprendizaje de lenguas. Ese es un ejemplo de cómo hicieron el trabajo colaborativo interdisciplinario. Y aquí pues ellos tuvieron que negociar, ponerse de acuerdo para decidir cuáles son las ideas que iban a plasmar en la presentación. En algunos casos tuvieron que hacer sesiones síncronas, sí, para poder elaborar su presentación, y otras, bueno, la comunicación era vía Facebook o por correo electrónico. Y bueno, entonces aquí, una vez que concluyeron su presentación, que ellos ya llevaron a cabo la discusión y tenían el producto, bueno, lo subieron igual a la plataforma Facebook, y el siguiente fin de semana, cada uno de los estudiantes tenía que ver a un mínimo de 3 presentaciones, sí, mínimo de 3 de las que habían en Facebook, algunos vieron más, y comentar sobre esas presentaciones también en la plataforma, ¿sí? Y bueno, eso lo hicieron el siguiente fin de semana, tuvieron esa discusión que fue más escrita, pero ya en la última, que es un elemento pues muy importante en COL, entonces, ¿qué es la evaluación? ¿Sí? ¿Y cómo evaluaron sus experiencias? Bueno, tuvieron una sesión síncrona, ¿sí? Los estudiantes y el profesor o ambos profesores reflexionaron sobre su experiencia en COL. Aquí ellos, antes de llevar a cabo esta reflexión, ¿qué hicieron? Bueno, primero los estudiantes enviaron a los profesores preguntas que todavía tenían en cuanto al otro país o en cuanto a los otros estudiantes, pero que por alguna razón no se habían sentido con la confianza de hacerla durante el intercambio virtual. Los profesores no querían que se quedaran con dudas todavía, ¿no? Entonces enviaron sus preguntas a los profesores, y bueno, lo que hicieron también en esa sesión fue aclarar dudas que todavía habían quedado en cuanto a la otra cultura, la otra disciplina, pero también evaluaron su experiencia en COL, qué aprendieron, cómo se sintieron. Entonces podemos ver, y esa era mi intención, de mostrar como una planeación COL que
sí toma tiempo, sobre todo, pues aquí el profesor de arquitectura la tuvo que hacer en inglés porque su par era de Estados Unidos, pero fue una decisión, él quería que sus estudiantes practicaran en inglés. Y bueno, podemos ver los elementos, sí, tenemos la primera reunión para hablar de la metodología COIL con los estudiantes, la actividad para romper el hielo, que aunque yo sé que habemos profesores que decimos, es que para mí es más importante que se enfoque en la disciplina, sí, pero también, nuevamente, ¿cuál es el propósito de la internacionalización del currículo? Que también los estudiantes tengan un perfil más internacional, más intercultural, ¿y cómo lo van a hacer? Pues desarrollando esas habilidades blandas que ya les comentaba, ¿no? Entonces, lo que es la actividad para romper el hielo, otra actividad con un enfoque cultural, la actividad ya disciplinar, que en este caso pudieron ver que es donde elaboraron la presentación, y la evaluación. Sí, es muy importante tener esta sesión de evaluación. Como les decía, si en algún momento, por diferencias horarias, no pueden hacerla de manera síncrona, pues muchos profesores lo que hacen es elaborar pues cuestionarios o que hagan algún ensayo y lo envíen, donde reflexionen sobre pues su experiencia. Sí, otros graban videos y dicen en 2, 3 minutos cómo fue su experiencia y le envían al profesor. Entonces, lo importante es tener todos los pasos que se requieren en la metodología COIL y que se los acabo de mostrar. Y bueno, aquí también les quería mostrar unas fotos, por ejemplo, de un video en el que se está presentando aquí el maestro Arturo. Podemos ver, bueno, una parte de cómo él subió su video como ejemplo, y ya posteriormente los estudiantes. Vemos un video de un estudiante de Estados Unidos. Aquí se llevó a cabo la discusión en Facebook, como pueden ver, y también vemos las imágenes de la videoconferencia, sí, ya en tiempo real. Y pues aquí los que están en el salón de clases son pues los estudiantes de la Veracruzana, y podemos ver en la pantalla a los estudiantes de Estados Unidos. Y pues son las 2 veces que se reunieron para dar la introducción y para hacer la evaluación. Y ahora, nosotros sabemos como académicos cuando recibimos el entrenamiento, pues que es muy importante hacer esto por toda la teoría, pero una vez sí que llevamos a cabo la implementación, es para nosotros que estamos pues que dirigiendo, promoviendo el programa, también es importante saber qué sucedió, ¿no? Ahora, ¿qué opinan los maestros o los académicos una vez que llevan a cabo su implementación? Nosotros hemos hecho entrevistas y también hacemos una entrega de reconocimientos al final de cada semestre, que más adelante se las voy a volver a comentar. Y bueno, ahí ellos tienen la oportunidad ahora sí de expresar qué es lo que ellos piensan o cómo es el resultado de su implementación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos testimonios de los académicos, de las entrevistas que hemos llevado a cabo. Y bueno, nos dice un académico, por ejemplo, la experiencia ha sido enriquecedora, ya que sea un intercambio intercultural e interdisciplinario, como pudieron ver en el ejemplo que les mostré. Los estudiantes pueden apreciar y valorar la formación que reciben en una universidad pública y estatal. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando los estudiantes de la Veracruzana comparan los aranceles de inscripción que pagan con lo que pagan los estudiantes de Estados Unidos, sí, que además luego les comentan, es que yo aparte tengo 2 trabajos porque pues tengo que pagar a la universidad, aunque tengo beca, no es suficiente. Ven qué tanta diferencia hay en los costos de pago de aranceles. Sin embargo, con la metodología COIL, aunque está en una universidad pública en el estado de Veracruz, tienen la oportunidad de hacer este intercambio virtual, aun cuando el costo arancelario no es tan alto, ¿no? Entonces también es una ventaja de la metodología COIL, así que a través de la tecnología se puede llevar a cabo este intercambio. Y también nos decía por aquí una profesora, decía, el COIL permite que esta oportunidad no se reduzca solo para aquellas personas que cuentan con recursos económicos, promedios, lengua o situación familiar que les permita salir y viajar. Esto sabemos que es particularmente para el intercambio presencial o la movilidad presencial, ¿sí? Para el COIL, pues en realidad no se necesita esto. En muchas ocasiones, cuando estábamos de manera presencial, ni siquiera requería que el estudiante comprara una computadora porque iban a los centros de cómputo
de la universidad y ahí trabajaban. Entonces, en realidad, pues hace más accesible definitivamente lo que es pues tener la experiencia de intercambio virtual. Y bueno, en cuanto a los estudiantes, algunos nos han dicho, me ha gustado tener una audiencia real, quien lee mis escritos en inglés. Esto nos lo decía un estudiante de lengua inglesa. Nos decía, es que yo antes me pedían, imagínate que tienes un amigo en Canadá y pues tenía que imaginarme la audiencia y el profesor era el que me regresaba mis escritos con una retroalimentación, pero nunca recibía muestra de mi amigo imaginario. Y ahora la verdad se les hace más motivante que escriben para alguien real, alguien que, bueno, sí, les ayuda a corregir errores en inglés, por ejemplo, pero también les da una respuesta real de una situación real, cómo se encuentra, qué está haciendo, ¿no? Entonces hay una comunicación real. Y también nos decía un estudiante, esta experiencia nos permitirá expresarnos en inglés sobre temas de la disciplina. Esto por muy básico que sea, por ejemplo, hay profesores que pues sus estudiantes tienen un nivel de inglés, perdón, tan básico que solamente hacen glosarios. Y por ejemplo, luego lo que hacen es aprender palabras, pero de su disciplina en inglés. Entonces dice, bueno, ya cuando yo lea, cuando vuelva a retomar inglés y si quiero pues utilizarlo de manera oral, pues ya tengo aquí mi glosario, ya conozco vocabulario de mi área en inglés, que obviamente puede servir mucho y si quiero hacer también una maestría en el extranjero. Y bueno, otro testimonio, que esto es muy común entre nuestros estudiantes, nos dicen, es la primera vez que interactúo con una persona del extranjero. Sí, la mayoría nos dice esto. Sí, es que nunca había interactuado con alguien del extranjero. O sea, yo veo pues en YouTube, los escucho o en Netflix, pero pues obviamente nada más está como espectador. Pero ya tener una interacción real con un extranjero, la mayoría de nuestros estudiantes que han hecho COIL es la primera vez que tienen esta interacción real, ¿sí? con una persona de otro país. Y bueno, esto también nos refleja mucho lo que les decía de las habilidades blandas. He aprendido a establecer prioridades porque hay que coincidir en los momentos de trabajar con el otro. Sí, en este caso particular que les decía de los estudiantes norteamericanos, también ellos se sorprendían, ¿no? Decían, bueno, es que en Estados Unidos, pues, la economía, pues, no se compara con México, es el primer país, la primer potencia, ¿no? Mundial. ¿Cómo es que algunos tienen hasta 2, 3 trabajos para poder estudiar, ¿no? Entonces, bueno, se, aprendían de esta diferencia, pero también a la vez tenían que ser tolerantes, porque luego decían, ay, pues es que yo luego tengo que conectarme en sábado en la noche o trabajar incluso en domingo en las actividades COIL porque mi compañero trabaja, tiene hasta 2 trabajos. Entonces también eso les permite pues ser más empáticos, ¿no? Desarrollar otra competencia que tal vez con el compañero de clase con el que ha trabajado desde otros semestres anteriores, pues no la desarrolla porque pues ni tiene la necesidad, pero ya cuando se vaya pues a un contexto laboral y esperamos, ¿no? Que apuntando a que ahora con la globalización también trabajen en contextos internacionales, interculturales, pues sea, pues de alguna manera más sencillo y pueda mantener un trabajo como, pues teniendo también las competencias blandas, ¿no? La empatía, como les decía, sí, la comprensión, la tolerancia a la otredad. Y bueno, también nos decía por aquí un estudiante, aprendí a tomar en cuenta las opiniones de personas que crecieron en un contexto cultural completamente distinto al nuestro. Si es que aquí, particularmente este estudiante decía, bueno, es que a veces incluso, pues tomar en cuenta lo que dice el profesor, pues a veces sí los hace pensar, ¿no? Pero también ahora aprender a escuchar a alguien del extranjero, a alguien que está hablando otro idioma, que a lo mejor me cuesta trabajo entender, pero en mi experiencia educativa o en un futuro en un trabajo yo tengo que sacar un producto con esta persona, bueno, pues tengo que aprender en ese sentido a interactuar con alguien en otro idioma, ¿sí? Y respetar sus ideas, sus opiniones, empezar a desarrollar esa capacidad de pues entender de las diferentes modos de pensar, ¿no? Y que generalmente uno no es mejor que otro, simplemente es diferente. ¿Sí? Y bueno, algo muy importante, porque ya hemos hablado hasta ahora, sí, en general, de qué es la metodología COIL,
hablé del entrenamiento, cuáles serían las competencias que se esperarían de un profesor que quiere hacer un intercambio virtual COIL o recibir un entrenamiento COIL, cuáles han sido algunos de nuestros testimonios de académicos estudiantes, pero ahora algo muy, muy importante, sí, sobre todo si queremos institucionalizar la metodología, sí, y queremos que en realidad nuestros profesores se motiven a llevar a cabo lo que es el intercambio virtual COIL. Es importante el darle un reconocimiento a los profesores que lo hacen. ¿Por qué? Porque bueno, vemos que debe recibir un entrenamiento, hacer su planeación, diseñar las actividades, ¿sí? Hacer una evaluación especial, dar la instrucción en otro idioma si así lo desea. Como les decía, nosotros ya a partir de este semestre tenemos profesores de ingeniería, por ejemplo, que están haciendo su intervención en francés con personas de Sudáfrica, ¿sí? Entonces, ellos tienen que hacerlo incluso en francés, ¿no? Que es un idioma pues bastante complejo. Entonces, ellos, les digo, comparado con otro profesor que decide pues no hacer un intercambio virtual COIL, no se pueden quedar igual, se les tiene que dar un reconocimiento, sí, a todo ese esfuerzo. Por ejemplo, nosotros, la Veracruzana, damos un certificado por el entrenamiento, sí, porque es un entrenamiento de 30 horas, entonces se les da un certificado por haber recibido el entrenamiento y también tenemos lo que les decía, la ceremonia de entrega de reconocimientos para quienes hacen intercambio virtual COIL cada semestre. Se invita a las autoridades universitarias, a los rectores, al rector o rectora en turno. Sí, además se invita a la prensa, se publica en la página de la Veracruzana. Entonces hay un reconocimiento para estudiantes y para académicos. Y además se les da un certificado por haber implementado la metodología. Y estos certificados, por ejemplo, les dan un puntaje para lo que es el programa de productividad de académicos, que nosotros le llamamos así, productividad de académicos, que es el fondo federal que está para todas las universidades públicas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dentro de productividad, el haber hecho COIL les da un puntaje y les ayuda, pues obviamente, a tener uno de los 6 niveles de productividad. Les repito, no solamente para que se motiven para tener más dinero o un cheque extra, no, es para que se vean que su esfuerzo se reconoce y de ahí que pues nosotros si ya lo queremos hacer como una estrategia pues transversal, sí, y también como una estrategia ya de internacionalización en casa, institucionalizarla, pues sí es importante dar estos reconocimientos. Y también, bueno, lo que hacemos es invitarlos a webinarios, a congresos, a que ellos estén presentando sus experiencias, congresos, por ejemplo, como IBEC, que es organizado por el SUNY COIL Center con otras universidades, o la CHEC, o como el congreso que tuvimos en junio de la Red Latinoamericana COIL, entre otros. Entonces los invitamos, sí, que no se queden en el entrenamiento, que no se queden en la implementación, pero que también puedan presentar, sí, sus experiencias en eventos. Y aún más los invitamos a publicar. Afortunadamente tenemos ya casos de profesores que han publicado sus experiencias en COIL, porque también eso es importante documentarlo. Hay muy poca bibliografía en español y sobre todo de la región de América Latina de experiencias en COIL documentadas en una investigación o en un artículo, ¿sí? Entonces, bueno, les enviamos información para que puedan publicar en revistas como Journal of Virtual Exchange o The Journal of Intercultural Communication Research, o en el IBEC también lo que son las memorias del Congreso de International Virtual Exchange Conference, también ahí los profesores tienen esta oportunidad de publicar. Sí, nosotros, como les decía, promovemos mucho que ellos puedan publicar, documentar lo que están haciendo. Sí, y la verdad les digo, les motiva mucho y no es fácil, sí, porque por ejemplo, un artículo que está por salir, lo van a publicar en un journal de Estados Unidos, ya llevan como 2 revisiones y se los regresan, pero y me escriben, Verónica, es que yo creo que, hazle los cambios, si te puedo, yo te ayudo. Y ahí estamos, porque ya te dieron el sí, solamente tienes que corregirlo. Entonces es como que también ir ganando esa confianza, ¿no? En que aunque sea en otro idioma, porque les digo, son profesores que no son del área de lenguas y están intentando, y algunos ya lo han logrado, publicar en inglés, ¿no? Y bueno, también derivado pues de este éxito que afortunadamente se ha tenido en COIL con algunas universidades mexicanas,
nos hemos unido, ya quiero comentarles aquí, de la red latinoamericana COIL, como con base en el éxito anterior que les he comentado, nos hemos dado la tarea de unirnos la Universidad Veracruzana, la Universidad de Monterrey, la Universidad Estatal Paulista de Brasil, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín en Colombia, junto con COIL Consulting de Estados Unidos. John Rubin, que fue el creador de la metodología, ya está retirado del SUNY COIL Center, pero ahora trabaja en COIL Consulting y está trabajando con nosotros y nos ayudó y nos está apoyando porque todavía es parte del Consejo Ejecutivo de la red y él nos apoyó mucho para formar lo que es la red latinoamericana COIL. Como muchos ya han de saber, para lo que es la región de África, por ejemplo, está Stephens Initiative. Stephens Initiative promueve lo que es la implementación de la metodología COIL en el área de África, en la región de África. En Europa tenemos Uni Collaboration. En Asia está Kansai University, que fundó un consorcio y ellos están promoviendo la metodología COIL en toda Asia. En Norteamérica tenemos al SUNY COIL Center, que es con los que nosotros empezamos a trabajar. Y para América Latina no existía una red enfocada solo en COIL. Sí hay otras, como les mencionaba, por ejemplo, los de la UNESPI. Sí que ellos tienen el BRAVE. Sí hay, pero no solamente en COIL. O sea, trabajan como que diferentes áreas de internacionalización del currículo y todo, pero estas otras que les acabo de mencionar de otras regiones solo están enfocadas en COIL. Y la única red que tenemos hasta ahora, entendimiento, porque ya tenemos muchos miembros y nos los han constatado, la única red que hay hasta ahora enfocada en COIL es la red latinoamericana COIL, que bueno, afortunadamente decidimos fundar. Esta decisión la tomamos desde el 2019, fue antes de la pandemia, y como les decía, COIL no es un resultado para atender la pandemia tampoco. Esto surgió desde el 2006 en Estados Unidos. Y bueno, nosotros también desde el 2019, por ahí de mayo, empezamos a elaborar nuestros documentos para poder pues fundar nuestra red. Sí, esto fue prepandemia, sí, y fue también en esto de que pues tuve la oportunidad de ir a la India a un viaje para algo de intercambio virtual y me di cuenta y estaba ahí John Rubin y me dijo, Verónica, ¿qué está haciendo América Latina? ¿Dónde está representado aquí América Latina como una región, ¿no? Entonces, eso fue, por eso se fundó también la red, para atender precisamente lo que es específicamente la metodología COIL en nuestra región. Y bueno, pues somos una red que es interdisciplinaria, con interés en la metodología COIL, inicialmente en el nivel de educación superior, pero pensamos en un futuro no muy lejano también a apoyar a los maestros de nivel medio superior, porque hay universidades sí que tienen alguna pues preparatoria anexa, entonces también atender a esos profesores y estudiantes que desde el nivel medio superior puedan conocer la metodología COIL. Y bueno, nosotros estamos conformados por estas 4 instituciones fundadoras junto con COIL Consulting, pero también contamos con universidades de Latinoamérica e iniciativas alrededor del mundo que desean integrar esta metodología en los cursos y hacer investigación en el área. Los objetivos de nuestra área a grandes rasgos, porque bueno, ya también quiero dar un espacio para las preguntas. Promover la comunicación, de entrada la comunicación entre practicantes e instituciones involucradas en COIL en Latinoamérica. Así que haya la comunicación, tenemos un foro, un espacio de colaboración donde se empiezan a comunicar de primera instancia. Pero también, como yo les mostraba ya que hacemos en nuestro curso de entrenamiento, bueno, la práctica y además la investigación de la metodología COIL en el nivel de educación superior en América Latina. Sí, no es solamente que se comuniquen de que, mira, a mí me gusta, a mí me interesa, sino que también, bueno, que reciban entrenamiento, que investiguen también y documenten, como ya les decía, lo que van haciendo y expandir los beneficios de la metodología COIL como una estrategia de internacionalización del currículo en el nivel de educación superior. Sí, esto es para que las universidades que se nos acercan y nos preguntan cómo le están haciendo para hacerla ya como una estrategia de internacionalización en casa, bueno, lo compartimos. Incluso este año ya se dieron 2 cursos enfocados de COIL para gestores. Sí, participaron profesores, gestores de México y principalmente de Latinoamérica. Sí, lo dio aquí de la Veracruzana, el biólogo Ángel Fernández, que muchos también ya han de conocer, ya tiene muchos años en el área de internacionalización.
Y bueno, este curso fue enfocado a gestores precisamente porque por medio de la red recibíamos los correos de que sí, ustedes dan un entrenamiento y sus webinarios son muy enfocados en académicos, pero fue el para gestores, pues ya este año, les digo, ya hemos dado 2 cursos, fue el enfocado en gestión. Y bueno, y también, bueno, estamos colaborando, como les decía, con otras redes, organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el aprendizaje colaborativo internacional en línea. Y nosotros, lanzamos la red el año pasado, en junio, les digo, no fue resultado de la pandemia, en el 2019 empezamos a elaborar nuestros documentos, pero en junio del año pasado ya la lanzamos, no estamos cobrando membresía, todo pues durante el primer año y medio más que llevamos. Esto es para que conozcan qué es lo que estamos haciendo. Se pueden hacer miembros sin pagar ninguna membresía. Aquí está la página donde se pueden registrar. Y mayores informes pueden escribir a una servidora o al correo de redlatamcoil@v.mx. Les agradezco mucho su atención y pues todas las preguntas son bienvenidas. Muchas gracias, doctora Verónica. Tenemos preguntas aquí en el chat. La primera es de la licenciada Llanas, Liliana Llanas, y nos pregunta, ¿cuál piensa usted que fue el aprendizaje más significativo que obtuvieron sus estudiantes con este programa de COIL? Ok, el aprendizaje más significativo, es que hay varios, pero podría decir, cuando ellos interactuar con alguien de otra cultura, y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, les decía, habían estudiantes con raíces de la India, de Irán, y de estas culturas que son un poquito, son bastante diferentes, ¿no? Y un poquito más cerradas, diríamos nosotros, con los, comparada con la nuestra, que ellos empezaban a querer interactuar y compartían fotos, contaban de la familia, del perro, y que los otros estudiantes nada más con una oración no compartían fotos. Sí, se quedaban así como que no quieren, no, ¿qué pasa? ¿Por qué no está fluyendo la comunicación, no? Aun cuando se le explicaba antes, se les daba pues información, saben que es algo diferente, les van a tocar este tipo de compañeros, sí, y por eso se tuvo la plática previa, pero ya que estaban llevando a cabo la interacción y que se daban cuenta qué diferente es un latino, un estudiante, bueno, por lo menos mexicano, o no para no estereotipar, pero por ejemplo estos estudiantes que estaban entusiasmados, que les compartían fotos, se comunicaban y que otros no recibir el mismo nivel de comunicación, pues sí fue como que algo que les causó shock, ¿no? Sin embargo, les permitió darse cuenta estas diferencias culturales que habían leído, que habían escuchado, pero que ya las vivieron. Y sí, de momento se sintieron pues no muy bien porque sentían que a lo mejor no estaban siendo valorados, pero no, es que vieron que esas culturas les toma más tiempo para tener confianza y de entrada no compartían, pero poco a poco conforme fueron pues desarrollándose en la colaboración se dieron cuenta de que sí, efectivamente también son jóvenes, compartieron algunas cosas más, pero que, lógico, un estudiante latino no se comporta igual que un estudiante con raíces de la India, por ejemplo, o de Irak, ¿no? Obviamente por las cuestiones de historia, sí que han vivido cada uno, por los entornos, pero les digo, ya fue muy significativo ver cómo ellos lo vivieron en carne viva. Sí, pues de momento algunos sí es que no fluye, es que yo mejor ya no decimos, no, es también ser resiliente, ¿no? Este término que le estamos usando mucho en la pandemia, mantente, pero también muy importante aquí que la actitud del facilitador, ¿no? Del profesor. Y por eso también que el profesor reciba siempre un entrenamiento, porque eso se habla en los entrenamientos. Muchas gracias. Entiendo yo que la mayor contribución, aparte de las competencias adquiridas en el curso, es la competencia intercultural que contribuye a la formación de la ciudadanía global, que es lo que buscamos en las instituciones de educación superior. Hay otra pregunta relacionada a si se puede aplicar este programa al nivel medio superior, aunque ya lo comentó, si quiere abundar, es de Alfonsina Vega Villaseñor. Claro, por supuesto, no, bueno, incluso puede ser
a nivel básico. Por ahí nos que querían pues que una primaria, sí, pero de Estados Unidos, pero bueno, para eso tendríamos que tener como un homólogo. Puede ser en cualquier nivel, pero como les digo, deben tener pues la capacitación adecuada para que sepan qué tipo de estudiantes son, qué tipo de actividades sí son las adecuadas para cada estudiante. Sí se puede. Y en la red latinoamericana, como les decía, estamos trabajando ahora con la universidad, pero comenzar también con los estudiantes de preparatoria y, como les digo, muy, muy importante saber qué tipo de estudiantes tenemos y de elegir muy bien los temas que se van a tratar y los medios de comunicación que se van a utilizar, pero es en cualquier nivel, simplemente es tener el acercamiento adecuado para cada nivel de educación. Ok, en este sentido es una pregunta mía, pero tiene que ver con lo que menciona. ¿Cuál sería el perfil de docente que estamos buscando? ¿Cuáles son las competencias que se requieren para que un profesor participe en un programa de COIL? Claro, ya comentaba yo algunas. De entrada, que sea un profesor que tenga mucha apertura hacia el trabajo colaborativo, interdisciplinario, porque si quiere trabajar con un esquema de la metodología COIL, tiene que ser de preferencia con otra disciplina, porque hablamos de las clases espejo, algunos de la audiencia han de conocer las clases espejo. La clase espejo generalmente es un profesor de otra universidad, homólogo, y bueno, compartimos pues los mismos temas, el mismo tipo de clase, ¿no? Pero aquí en la metodología COIL el trabajo es interdisciplinario, entonces tener esa apertura es el trabajo interdisciplinario, tener cierto conocimiento de una segunda lengua, sí, porque aunque los intercambios virtuales se lleven en la lengua materna, se recomienda tener también por ahí bibliografía, textos en otro idioma, puede ser en inglés, francés o incluso en portugués, ¿no? Entonces también tener algún dominio de una segunda lengua, tal vez no muy avanzado, pero básico. Honestamente, algunos de nuestros profesores tienen nivel básico y esos son los que luego piden nada más glosarios, pero ¿qué dicen los alumnos? Ay, pero ya me aprendí unas palabras de mi disciplina en inglés, o sea, salen bien contentos aunque sean palabras, pero ya es algo que antes del COIL no tenían, ¿no? Y bueno, tener pues lo que les digo, el manejo del tiempo en los entrenamientos. Por ejemplo, se hacen 100% en línea, hay sesiones síncronas, pero la mayoría son asíncronas. Las entregas son cada semana, en algunos casos cada 15 días, y sí tener mucha disciplina en el tiempo y también, primero como nosotros recibiendo el entrenamiento, pero también eso, cuando trabajas con tus estudiantes, si eres un profesor disciplinado del tiempo, les vas entregando la retroalimentación, por ejemplo, y dándole el seguimiento a tiempo. En general, esas serían las competencias. Ok, planear el curso de manera muy detallada, llevar los tiempos. Pregunta Andrea Ojeda Díaz, ¿qué ventajas obtienen las universidades que están en la red latinoamericana de COIL y llevan esta metodología? Sí, claro. De entrada, nosotros damos lo que son los webinarios enfocados en COIL. Los estamos dando casi cada mes de manera gratuita. El próximo lo tenemos el 7 de octubre, que el enfoque es COIL, pero en el país de Chile. 3 profesores de Chile nos van a hablar de sus experiencias, unos de cómo ya cómo institucionalizaron COIL en una universidad de Chile. Otro nos va a hablar de su experiencia con los estudiantes y otro nos va a hablar específicamente de las competencias interculturales en COIL. Sí, entonces, bueno, por ejemplo, los webinarios son gratuitos. También se les da pues un descuento cuando participan como asistentes o ponentes en los congresos de la Red Latinoamericana COIL. Este año tuvimos nuestro primer congreso en el mes de junio. Además, también se les da un precio bajo cuando reciben el entrenamiento por parte de la Red Latinoamericana COIL. Aquí quiero mencionar que el curso de entrenamiento que da la Universidad Veracruzana no tiene ningún costo. Trabajamos principalmente con profesores del extranjero, pero como algunas universidades de México que también han trabajado con nosotros, nos han solicitado espacios y, por ejemplo, en esta ocasión, para la siguiente edición, tenemos 9 profesores de diferentes estados, Nayarit, Chihuahua, Yucatán, ¿sí? De varios estados que van a tomar el entrenamiento, les digo, de manera gratuita con nuestros socios internacionales. Dentro de la red
sí tiene un costo, pero si eres miembro, obviamente, pues es menor. Ajá. En general, pues esto es, y obviamente si necesitan alguna plática, pues vamos, algunos de los miembros damos las pláticas, y también les digo, los invitamos a este taller que ya se diseñó hoy para gestores, a petición precisamente de nuestros miembros. Y una cosa más, en febrero de este año se dio por primera vez el entrenamiento en español. Lo habíamos dado por 6 ocasiones, por 5 ocasiones, perdón, en inglés. Entonces, también estuvimos trabajando para que nuestros profesores de América Latina tuvieran su entrenamiento en español y que hagan, porque es muy válido, su intercambio virtual en español. Y además fue muy interesante ver, como decían, es que incluso un estudiante colombiano con un mexicano, cuando ellos se reían entre ellos cuando presentaban, porque decían, es que yo decía esto y para él significaba esto y para mí esto. Entonces también se rescata mucho, aunque se haga en español. Sí. Muchas gracias, doctora. De verdad, una alternativa a las oportunidades de internacionalización de las instituciones de educación superior. Eh, la contingencia que estamos viviendo nos ha obligado a buscar otras alternativas. Como bien menciona, ya se trabajaba desde antes. Sin embargo, hemos buscado más oportunidades de internacionalización en casa que sean más flexibles y que permitan el acceso también a más estudiantes. Por aquí en el chat nos pide compartir nuevamente sus datos. Yo le pediría en lo que abrimos el agradecimiento que los compartiera en el chat, doctora. Si no, los Sí, compartimos claro. nosotros con la audiencia. No, con gusto, con gusto. Pues Les pido de les pongo aquí en favor el que chat mi. compartan, sí, compartan el agradecimiento a la doctora. Un placer y obviamente vamos a estar molestándola más seguido para seguir colaborando en este sentido. Creo, de nuevo No es reitero, molestia, es una es un gusto. oportunidad que debemos de aprovechar. Se ha estado trabajando en la Universidad de Guanajuato, pero colaborar en la red latinoamericana creo que es una gran oportunidad. Y bueno, le vamos a hacer llegar este certificado de manera física. Un placer de veras contar con toda la expertise y el apoyo con sus conocimientos con esta metodología. Un saludo, doctora. Muchas gracias por la invitación. Esperamos vernos de manera presencial pronto. Un abrazo. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Gracias. Buena tarde. Un saludo a todos.